En el bloque 3, un destacado periodista costarricense que trabaja en medios de comunicación en el exterior hará una pregunta en 30 segundos a uno de los candidatos, quien contará con 1 minuto y medio para contestar. Cada periodista pregunta a un candidato diferente. En el bloque 4, cada candidato escogerá a uno de sus oponentes para hacerle una pregunta y cuenta con 30 segundos. El candidato que responde tendrá 1 minuto y 30 segundos. El candidato que pregunta lo hará en 30 segundos. Y su contrincante tendrá 30 segundos para concluir. El máximo de preguntas para un solo candidato es de 2. En el bloque 5, cada candidato tendrá 1 minuto para su mensaje final. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por continuar con este debate, el debate final, el de la decisión. Vamos al bloque tercero, al tercer bloque, y es que por primera vez en unas elecciones se puede votar en el extranjero. Así que periodistas que viven y trabajan en el extranjero tienen la oportunidad en este bloque de hacer una pregunta a cada uno de los candidatos. Y los candidatos tendrán entonces, como lo habíamos dicho también en las reglas, 1 minuto 30 segundos para contestar esta pregunta. Vamos a iniciar con Milena Fernández, quien es corresponsal del diario El País de España. Ella es corresponsal en Italia de este diario y hace su única pregunta a Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana. Adelante con Milena Fernández. Hola, buenas noches. Soy Milena Fernández en Italia. Quisiera preguntarle lo siguiente a Rodolfo Pisa, candidato del PUSC. Sabemos que Costa Rica posee el 5% de la biodiversidad biológica de la Tierra. Ante esta realidad, don Rodolfo, yo quisiera saber cuál es su posición en relación a que el ICE utilice energía geotérmica proveniente de los volcanes ubicados en zonas protegidas o en parques nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Su pregunta es fundamental. Me parece que el compromiso con el ambiente es un tema que nos preocupa a todos los costarricenses. Hace prácticamente 21 años presenté un proyecto de responsabilidad ambiental, un proyecto de ley de responsabilidad ambiental, donde se planteaba el principio del que el que contamina paga. A partir de entonces ha avanzado mucho el país en la arborización y en la protección de las reservas forestales y de los parques nacionales. En el tema de la energía, sin embargo, no hemos completado la tarea. Todavía somos un país dependiente fuertemente del petróleo y todavía incluso tenemos una parte importante, aunque sea menos del 10%, de producción de energía eléctrica a base de hidrocarburos. Tenemos que ir cambiando la matriz energética. Tenemos, por supuesto, un compromiso por encontrar ese equilibrio. La pregunta suya sobre la energía geotérmica en los parques nacionales lo he dicho claramente en varias ocasiones. Creo que en el Parque Nacional no es necesario ni es conveniente desarrollar energía geotérmica. No así en las zonas aledañas. Me parece que podemos buscar el equilibrio del desarrollo geotérmico con la protección del medio ambiente. Ese es el equilibrio que los costarricenses quieren. Buscar energías limpias, solar, geotérmica, eólica, hidráulica, para garantizar el futuro de los costarricenses. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Continuamos ahora con Hazel Feigenblatt. Ella es periodista, directora de investigación de Global Integrity con sede en Washington, y ella le va a hacer la pregunta a Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana. Adelante. Don Luis Guillermo, usted ha dicho que favorecería a las empresas nacionales en contrataciones de obras viales. Eso suena bien en campaña, pero concentraría el negocio multimillonario de las obras viales en las manos de unos cuantos empresarios, reduciría la competencia, aumentaría el costo que pagamos todos los costarricenses y en general crearía un ambiente propicio para la corrupción. ¿Por qué no propone más competencia y que sean los mejores, sean quienes sean, los que estén construyendo las calles de este país? Muchas gracias, Hazel, por su pregunta. En realidad, lo que hemos dicho es que el Partido Acción Ciudadana
considera que la concesión de obra pública y la posibilidad de contratación de grandes obras mediante ese mecanismo puede hacer si tenemos una nueva ley que lo facilite y que evite precisamente la corrupción que a usted y a nosotros nos preocupa tanto. Pero también hemos señalado que consideramos que el país tiene excelentes profesionales en la construcción y que podrían perfectamente asumir obras que por su tamaño, por su costo, no requerirían, como ha sido la práctica usual en los gobiernos de liberación nacional, la intervención de empresas extranjeras. Pero permítame señalarle algo más, Hazel. Existen hoy en Costa Rica un amplio consenso sobre cuáles han de ser esas obras de infraestructura vial y de otro tipo que deben acometerse como prioridad. Tanto las entidades académicas como el sector privado, la Cámara Nacional de la Construcción, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes han construido eso llamado el Consenso por la Red Vial Costarricense, que no es sino un extraordinario programa de mediano plazo que plantea que para el año 2030 se pueden realizar con fondos nacionales y sin necesidad de licitar la mayor parte de esas obras una gran cantidad de carreteras y revisión de puentes. Desde ese punto de vista confío en los profesionales costarricenses, en su seriedad y en su probidad y me comprometería a garantizarla desde el Estado. Muchísimas gracias, don Luis Guillermo Solís. Continuamos ahora con Lafit Fernández, periodista de investigación, también director de programas y medios en Centroamérica, y don Lafit Fernández le hace la pregunta a don Otto Guevara. Adelante. Dicen que en Centroamérica se lavan anualmente 50.000 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional. A Costa Rica se le asigna incluso un lugar preponderante en ese lavado. Y hay informes que dicen, y por qué no decirlo, que bancos estatales costarricenses podrían incluso estar lavando parte de ese dinero. ¿Qué medidas, señor candidato, asumirá usted cuando llegue al gobierno para frenar ese lavado internacional de dinero proveniente del narcotráfico? Adelante. El lavado de dinero afecta las economías. Esa cantidad de dinero que ingresa a un país proveniente de actividades ilícitas afecta el valor de la moneda en un país y empobrece a todos los costarricenses. De ahí que es importantísimo reforzar las herramientas que hoy tiene el Banco Central, CONACYF y también las organizaciones vinculadas a el Ministerio de la Presidencia, como es esta organización creada por la ley contra la lucha contra los psicotrópicos, que le permite al Estado costarricense identificar a dónde hay movimientos anómalos. Con esa información en manos de los bancos, en manos del Banco Central y las autoridades, poder detener a aquellas personas que están trayendo capitales ilegítimos a Costa Rica y pararlos. Para ello también se requiere reforzar los compromisos, los convenios con organismos internacionales para poder juntos acometer este flagelo que está hoy afectando a países, especialmente aquellos que estamos entre donde se produce, por ejemplo, drogas y donde se consumen drogas. Costa Rica es un país que queda en la mitad de ese tránsito de la droga y mucha de la legitimación de capitales está vinculada a la droga. Por eso hay que reforzar el patrullaje conjunto con los Estados Unidos, hay que reforzar la inteligencia bancaria para que juntos podamos detener esos flujos inconvenientes para nuestra economía. Gracias, don Otto. José Meléndez es corresponsal del diario El País de España en Costa Rica y en Panamá, también del Universal de México, y don José Meléndez va a hacerle la pregunta a José María Villalta. Don José María, en mayo del 2011 usted pactó con la derecha, con el Partido Libertario, con el Partido Unidad y con otros sectores del espectro político nacional para asumir el control del directorio legislativo. ¿Quiere decir que entonces usted, como proveniente de un partido de izquierda, heredero del comunismo costarricense, cree que entonces es posible pactar con este tipo de partidos de la derecha que usted tanto está criticando? Gracias, don José, por su pregunta. Y costarricenses, esta pregunta es fundamental porque precisamente
Costa Rica es distinto porque aquí hemos tenido un movimiento de izquierda que ha sabido buscar pactos para beneficio de nuestros pueblos. O de otra forma no habría sido posible, por ejemplo, el logro de las garantías sociales que se construyó a partir de la gran reforma de los años 40, donde se dio una alianza impensable en otras latitudes entre el Partido Comunista, la Iglesia Católica y el Partido Republicano Calderonista para crear el Código de Trabajo, la Caja y en general beneficios para la grande mayoría de nuestra población. Eso muestra que la izquierda, de cuya lucha yo me siento muy orgulloso, ha sabido dialogar con todos los sectores y buscar acuerdos para beneficio del pueblo costarricense. En el caso del 2011, la alianza parlamentaria se dio para frenar el abuso de poder del Partido Liberación Nacional. Venía Liberación con su agenda de privatización eléctrica y otros proyectos perjudiciales para las grandes mayorías, abusando del poder en la Asamblea Legislativa. Entonces nos unimos varios partidos para frenar esos abusos de poder y restablecer el equilibrio que se había perdido, fortalecer la independencia del Parlamento y el control político. Es posible, para beneficio de nuestro pueblo, hacer alianzas y dialogar con todos los sectores y así lo haremos en un gobierno del Frente Amplio. Gracias, don José María. Glenda Umaña, de la cadena CNN en español, con sede en Atlanta, le hace la pregunta al candidato liberacionista, Johnny Araya. En un país como el nuestro, sin ejército, concretamente, ¿cuál es su plan ante el creciente problema de la infiltración del narcotráfico? Contamos con la ayuda logística primordial, por ejemplo, de Estados Unidos, pero ¿hasta dónde se puede llevar esto sin comprometer la soberanía? ¿Hasta dónde, por ejemplo, se puede o se debe profesionalizar a la fuerza pública para que lidie con una delincuencia que cada vez cuenta incluso con armamento más sofisticado? Su respuesta. Muchas gracias a Glenda. Y me parece que este es uno de los problemas más importantes que enfrenta no solo el país, sino Centroamérica y muchos países de América Latina. Y definitivamente Costa Rica tiene que hacer esfuerzos superiores para poder contrarrestar la infiltración del narcotráfico y de las redes del crimen organizado en territorio costarricense. Sabemos que esto es un corredor. Centroamérica es un gran corredor de droga que viene de Sudamérica y va para Norteamérica y bueno, y poco a poco han ido infiltrando diferentes sectores geográficos, han ido infiltrando diferentes, inclusive diferentes sectores del país. Hay algunos lugares críticos como Limón, por ejemplo, las zonas fronterizas. Entonces nosotros proponemos, primero que todo, es necesario fortalecer las alianzas regionales para combatir el narcotráfico. Y estamos hablando de alianzas regionales, por supuesto, con Estados Unidos, con México, con Colombia y con todo Centroamérica, que me parece que es una gran alianza para combatir el narcotráfico en esta región. En segundo lugar, creo que es muy importante desarrollar la vigilancia aérea, fortalecer la vigilancia aérea, marítima y de fronteras del país y fortalecer la inteligencia que hace nuestra policía para detectar los movimientos del narcotráfico en territorio costarricense. Muchísimas gracias, don Johnny, muchísimas gracias a todos los candidatos, también a nuestros colegas por su aporte. Finalizamos así este bloque.